cuanto al manejo ya de trastornos hidroelectrolíticos, me parece que ya más adelante lo que es el manejo de sodio, manejo de potasio, no, me tocó lo que es el calcio, fósforo y magnesio. En verdad muchas veces subestimamos estos iones, estos electrolitos por el tema de que de repente no lo usamos o de repente lo dejamos de lado, pero es importante en verdad tener en cuenta esto, ¿no? Porque pacientes probablemente cursando con sus trastornos pueden estar fibrilando, pueden ser la causa de alguna descompensación. Para mencionar, ¿dónde está? Ya. Primero vamos a mencionar lo que es trastornos del calcio, ¿no? Recordar un poquito que el calcio forma parte de la estructura del hueso, provee una acción enzimática e inclusive es parte también de la síntesis de los factores de coagulación. Por eso de repente alguna disfunción, alguna falla en estos electrolitos causan toda una cadena de disfunción orgánica, ¿no? Recordar que el calcio, el 99% está presente en el hueso y el 1% está presente en el plasma, ¿no? La regulación del calcio por fisiopatología se da básicamente por medio de la PTH, la protohormona, la 25-hidroxi vitamina D y la calcitonina, ¿no? En cuanto al manejo de la hipercalcemia, recordar que el valor normal del calcio sérico, ¿no? Es de 8.5 a 10.5, que también tiene que ser corroborado por el tema de la albúmina. Como les voy a mencionar, básicamente el 40 al 45% del calcio está unido a albúmina. Entonces, si hay una hipoliminemia, hay mayor calcio libre. Y si hay mayor calcio libre, hay una mala correlación de los valores del calcio, ¿no? Y además recordar que por cada gramo de albúmina que baja nuestro paciente, más o menos hay 0.8 miligramos por decilitro que baja también el calcio sérico del paciente. Pues de repente no está hipocalcémico, sino está desnutrido, pero que está hipoliminémico, ¿no? Esas cositas recordarlas. Ahora nos enfocamos en lo que es la hipercalcemia. La hipercalcemia, como les había mencionado, valor normal hasta 10.5, ¿no? De 8.5 a 10.5. Cuando el calcio es sérico, es mayor a 10.5, ya hablamos de un cuadro de hipercalcemia. Y cuando el iónico cuando el iónico generalmente se dosa también a nivel sérico o en el AGA, es mayor a 5.2. Recordar que también, como vemos en la citocina diabética, hablamos de grados de la hipercalcemia. Hablamos de hipercalcemia leve, moderada y severa. Dentro de la hipercalcemia leve, hablamos cuando el calcio se encuentra entre 10.5 y 12. Moderada, que está entre 12 y 14 miligramos por decilitro. Y la severa cuando está mayor de 14 miligramos por decilitro. Los trastornos que podemos identificar, o depende de la clínica, podemos identificar, son pacientes básicamente que cursan con déficit de agua, pacientes con mucha sed, pacientes que comienzan a tornarse un poquito deshidratados, y pacientes, ya si encontramos mayor severidad, pacientes con un trastorno del sensorio. Dentro de la etiología, importa recordar que básicamente en el 90%, en el 90%, 95% de los casos, esos pacientes con hipercalcemia son los pacientes que presentan lo que son procesos malignos, pacientes con lisis tumoral, ¿no? Que son los que mayormente, por el mismo hecho de la lisis tumoral, causan con hipercalcemia, ¿no? En el otro porcentaje restante, intoxicación por vitamina D, que es parte de la fisiopatología, de la fisiopatología de la posición de calcio, el paciente que está inmovilizado, por eso es importante la movilización, paciente con hiperparatiroidismo, paciente con hipertiroidismo, paciente con una insuficiencia renal crónica, y pacientes ya que usan tiazidas, ¿no? O iatrogénico, de repente, si es que de repente damos el gluconato de calcio en dosis que no deberían ser, ¿no?
Eso es a lo que nos referimos iatrogénico. Dentro de la etiología, diferenciar que tenemos en 5 grandes órganos, ¿no? Pacientes con síntomas clínicos que podrían manifestarse a nivel renal, que son la poliuria, la polidipsia, la nefrolitiasis, nefrocalcinosis, ¿no? Gastrointestinal, pacientes con anorexia, con náuseas, vómitos, pacientes con constipación, pacientes con hipomovilidad del intestino, pancreatitis, pacientes con úlcera péptica, en el nivel muscular, pacientes que tienen debilidad a nivel muscular, el famoso dolor de hueso, la osteopenia, osteoporosis, neurológico, como les mencioné, ¿no? Pacientes que llegan a soporoso, trastorno sensorio, que llegan inclusive hasta el coma. Y cardiovascular ya en cuanto a bradicardia e hipertensión. Por eso es importante, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el tratamiento de esos pacientes que digamos, con calcio bajo y todo eso, monitoricemos lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Que es importantísimo. Si es que de repente los médicos no ponen ERP, suspender si frecuencia cardíaca menor en 100, porque el calcio puede causar paro, ¿no? Entonces, tener en cuenta ese importante valor. En cuanto al tratamiento, básicamente el manejo del calcio es con hidratación, ¿no? Paciente que viene con hipercalcemia, lo que tenemos que hacer nomás es hidratar un poquito más, de repente 150% de sus déficits basales, de su requerimiento basal, para hidratarlo. De repente administrar un bolo de furosemida y de acuerdo a eso contabilizar la diuresis para hacer básicamente un barrido, ¿no? Ahora, si es que el compromiso es mucho mayor, si hay mayor trastorno sensorio, la hipercalcemia severa, que es mayor de 14, se podrían usar ya lo que son secuestradores de calcio, ¿no? Ethidronato, pamidronato, clodronato. Nosotros usamos el dihidronato, ¿no? De repente también sale de fósforo con fosfato monosódico o monopotásico, porque saber que el calcio va unido bastante también al fósforo, ¿no? Y uso calcitonina. Personalmente nunca uso calcitonina, ¿no? He visto que unos colegas usan calcitonina, pero no hemos llegado al tema de la hipercalcemia severa, porque en verdad es bien difícil si es que más no es iatrogénico. Y pacientes oncológicos, sí, podríamos usar calcitonina, pero generalmente no. Con una buena hidratación, una buena diuresis, se puede coger tranquilamente. Este es un pequeño gráfico para poder identificar a nuestros pacientes, ¿no? Paciente que me viene a la emergencia, paciente que viene, tiene que tener una adecuada anamnesis y unas adecuadas pruebas complementarias. Por ejemplo, paciente que viene asintomático, con EKG normal, buscar la causa grave de la hipercalcemia. Ahora, si viene sintomático, con el EKG alterado, probablemente sea secundario a un ICC, a una falla renal del paciente. Y de acuerdo a eso, ver, pues, ¿no? Damos una diuresis estricta del paciente, una hidratación, o uso de fosfonato, como les mencioné, el hidronato, ¿no? Y si es que el paciente ya no llega a requerir o es refractario al tratamiento, de repente ya considerar la diálisis, ya sea como hemodiálisis o como diálisis peritoneal, ¿no? Lo más común, lo más común que tengamos en el ambiente hospitalario es la hipocalcemia, ¿no? En cuanto a la etiología, básicamente es por, digamos, desnutrición del paciente, síndrome del hueso hambriento, osteopetrosis, sepsis, ¿no? Es lo más común que tenemos en los pacientes con enfermedad grave, con una hiperfosfatemia, porque como lo mencioné siempre, el calcio va unido a fósforo, ¿no? Alcalosis o pancreatitis, un envenenamiento por fluoruro o una hipomagnesemia. ¿Cuándo identificamos la hipocalcemia? Cuando el calcio sérico total es menor de 8.5, calcio iónico menor de 4.1, ¿no? Que lo encontramos en el AGA. Ahora, ¿qué clínica encontramos en nuestros pacientes con hipocalcemia, que es lo más común, ¿no? Si son agudos o son crónicos. Si son agudos, básicamente irritabilidad neuromuscular, la tetania del paciente, parestesias, espasmos musculares, espasmo carpopedal, signo de Chopsteck, ¿no? Convulsiones, laringoespasmo, broncoespasmo. En cuanto al signo de Chopsteck,
Básicamente, como se ejemplifica en la figura, lo que se tiene que hacer es una, digamos, percusión sobre el nervio facial, ¿no? Y ver la contracción de la cara ipsilateral, ¿no? Ese es el chino Chopstick que vamos a identificar en estos pacientes con hipocalcemia, ¿no? De repente el paciente que viene de emergencia con un poco de, decimos, no, una parálisis de Bell o una parálisis, entonces vemos de repente trastorno hidroelectrolítico como el calcio, ¿no? Percusión a nivel facial y vemos la contractura a nivel ipsilateral. Y el signo de Ajuar o signo de Trousseau, ¿no? Que también se menciona Trousseau, este, lo que se tiene que hacer es básicamente es como tomar la presión arterial, ¿no? Ponerlo a nivel cubital, ¿no? El manguito del insuflador, ¿no? Y se insufla hasta más o menos mayor a 30, 40 milímetros de mercurio de la presión sistólica normal del paciente. Supongamos, si yo tengo 120, insuflo hasta 160. Insuflo hasta 160 la presión sistólica, ¿no? Y dejo esperar 2 minutos. Si en 2 minutos yo veo esa contractura a nivel muscular, es porque el paciente, el déficit básicamente es a nivel de trastorno de calcio, ¿no? Por déficit de calcio. Entonces, recordar que básicamente en calcemia nos referimos a trastornos neuromusculares, ¿no? Sin ajuar, sin Chopstick, convulsiones, espasmo, broncoespasmo del paciente. A nivel cardíaco, siempre es importante un EKG para ver el intervalo QT, que generalmente está prolongado. Hipotensión, insuficiencia cardíaca, arritmia, ¿no? Inclusive nosotros hemos tenido pacientes que ingresan con cuadros de flutters, ¿no? Que básicamente la descompensación no podría ser un cuadro séptico, sino un cuadro simplemente de calcio, ¿no? Papiledema. Y los pacientes ya crónicos, que eso ya más sería en los adultos, pero acá mencionar no, tres cositas, ¿no? La calcificación ectópica, ¿no? Los signos extrapiramidales del paciente y la piel seca en el paciente. Ah, y la dentición anormal que vemos bastante en los niños, ¿no? Para identificar de repente la hipocalcemia del paciente. Ahora, ¿cómo corregir esa hipocalcemia del paciente? Generalmente se da un miliequivalente por kilo, ¿no? Hasta 10 miliequivalentes, máximo 20, ¿no? Con gluconato de calcio, ¿no? Gluconato de calcio se podría dar en forma horaria o de acuerdo a cómo el requerimiento del paciente en bolos, ¿no? Se pasa generalmente en 30 minutos y lo que se cuantifica exactamente en esos pacientes es la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con hipocalcemia y lo tengo bradicárdico con una frecuencia cardíaca de 80, 70, no le voy a dar, porque yo sé que el calcio me causa bradicardia. Entonces, si yo no voy a estar haciendo RCP en 5 minutos por solamente el gluconato de calcio que se podría corregir de repente por vía enteral, que sería menos dañino que la vía periférica, ¿no? Y generalmente es por vía central, porque muchas veces por vía periférica causa lo que es la quemadura, pues, ¿no? Y, por ejemplo, acá lo que dice, ¿no? El calcio se administra de forma lenta, diluido por vía segura, porque es muy irritante, precipita con bicarbonato, sintomática o grave, que generalmente se da con corrección de bolos, ¿no? Que puede pasar en 10, 20, 30 minutos. Se puede repetir cada 15 minutos, pero si aparece bradicardia en el caso que sea una hipocalcemia severa que requiera corrección, se podría valorar si se puede disminuir el ritmo de la infusión o suspenderlo o de repente tener nuestra atropina a la mano, ¿no? Para poder revertir esa bradicardia del paciente. Eso es en cuanto al calcio. En cuanto al fósforo, ¿no? Recordar que el fósforo se encuentra como fosfato, es un anión crucial en la estructura del metabolismo celular. El 85%, a diferencia del calcio, que es el 99%, está en el hueso, de forma hidroxiapatita, y menos del 1% se encuentra en forma circulante, ¿no? La concentración normal es de 3 a 4.5 miligramos por decilitro. Ahora, en cuanto a la etiología de la hipofosfatemia, básicamente se da por tres mecanismos,
¿no? Los mecanismos son la disminución de la absorción intestinal de fósforo, el desplazamiento del fósforo del espacio celular al intracelular, muchas veces por el aumento de la secreción de insulina, aumento de la mineralización ósea y el aumento de pérdidas renales de fósforo. Generalmente en los pacientes con enfermedad renal, ¿no? Alteración de la función tubular, trasplante renal y hiperparatiroidismo. ¿Cómo encontramos a nuestros pacientes con la clínica de la hipofosfatemia? También me gusta manejar en cuanto a la clínica, en cuanto a nivel de órganos, porque de acuerdo a eso también podemos actuar nosotros. A nivel del sistema nervioso central, hablamos de irritabilidad, debilidad, parálisis ascendente, oftalmoplegia, diplopía, muchas veces diferenciarlo con la mielitis transversa o la mielitis flácida, ¿no? Defecto en la apreciación de colores, disfagia, parestesias, encefalopatías, convulsiones, delirio, coma, parestesias, ¿no? A nivel hematológico, muchas veces la anemia hemolítica, hipoxia tisular, trombocitopenias, hemorragias, ¿no? A nivel de músculo esquelético, también mayor hecho de fallo respiratorio y rabdomiólisis. Cardíaca, su ICC, ¿no? A nivel óseo, el raquitismo, se me las encontramos, bueno, ya no mucho en los niños, ¿no? Metabolismo, por la resistencia a la insulina, y a nivel renal, por el tema ya de disminución de la filtración glomerular, ¿no? En cuanto al tratamiento, lo voy a mencionar al final, ¿no? Es un tema, ¿verdad?, bien corto. En cuanto ya a la hiperfosfatemia, lo encontramos de acuerdo a 3 etiologías, ¿no? Disminución de la excreción de fósforo, administración exógena de fósforo y redistribución de fósforo. El fósforo básicamente es parte de la formación del ATP de la energía. Muchas veces lo infraestimamos, el valor de fósforo, pero tiene que tener una importancia para ver si podemos corregirlo o no. Hablamos de enfermedad renal aguda, fracaso renal agudo, acromegalia, toxicidad, uso de bifosfonatos, que también es importante. En cuanto a la administración de fósforo, de repente la hipervitaminosis, ¿no? No estoy de acuerdo en cuanto a la administración de vitaminas, de formulaciones de casas comerciales, porque no, o sea, lo que hacemos es básicamente una desregulación del aporte vitamínico, del aporte de electrolitos, ¿no? Todos los alimentos tienen los adecuados componentes, ¿no? Las semillas, las fase verde como la espinaca y todo, suficiente para que el niño pueda tener sus aportes necesarios, pues, ¿no? Recordar que el uso de enemas, ¿no? Muchas veces en enfermería usamos el uso de enemas, paciente, no, hace 3 días, pero no sabemos su hábito evacuatorio, ¿no? Doctor, enema, el difosfato monosódico, ¿no? ¿No? Su evacuol, y al final veamos el hiperfosfatemia por inducción de absorción, ¿no? Administración endovenosa y la redistribución de fósforo por medio de la anemia hemolítica, el estado catabólico, la hipertermia maligna y la hepatitis fulminante, probablemente por hepatitis autoinmune en los pacientes pediátricos, ¿no? Y el síndrome de lisis tumoral, que también no lo vemos mucho, en centros especializados sí se podría ver más. En cuanto a trastorno del magnesio, el magnesio también es un ion no valorado, infraestimado, que muchas veces solamente vimos hemograma, PCR, electrolitos, sodio, cloro y potasio, y PCR. Entonces no, tenemos que ver también para poder corregirlo, ¿no?, adecuadamente. Recordar que la concentración normal de magnesio en plasma es de 1.8 a 2.4, ¿no?, miligramos por decilitro. El 30% son unidas a proteínas, por eso es importante también el magnesio con el calcio y la albúmina, y las correcciones, ¿no?, que se tienen que hacer en el paciente. El 70% es difusible, la concentración de magnesio libre dentro de la célula es 1.2, y está unido en equilibrio junto también en la formación del ATP, ¿no?, que es importante en cuanto a la función tisular y la energía celular en cada una de ellas. Dentro de los síntomas, recordar que la hipomagnesemia, hablamos de síntomas neuromusculares como la debilidad, la hiperreflexia, el espasmo carpopedal, las convulsiones, el temblor,
¿no? A nivel cardíaco también la promoción del QT. En nivel metabólicos ha coadyuvado la hipocalcemia en estos pacientes con hipomagnesemia, la resistencia a la insulina, y a nivel esquelético ya retraso en el crecimiento, fragilidad ósea, ¿no? En la clínica de la hipermagnesemia, básicamente ya encontramos lo que es un poco de cefaleas, letargias o ausencia de reflejos, hipotensión o cambios electrocardiográficos que se tendrían que ver. Hipermagnesemia, la verdad, es una situación situación seria y potencialmente mortal. Pacientes que de repente manejamos con crisis asmáticas en los traumachoco en la emergencia, abusamos del sulfato de magnesio, ¿no? Sulfato de magnesio, horario, ¿no? El sulfato de magnesio tiene que ser, si yo le pongo horario, o sea, yo a las 8 horas tengo que reevaluarle, o a cada 6 horas tengo que reevaluar y ver, ¿verdad?, su dosaje de magnesio cuando está. Si de repente pasa la minifilina o alguna otra cosa más, porque en verdad el uso de magnesio es potencialmente mortal, porque causa lo que es hipotensión y paro y cuadriplegia en el paciente, y puede ser bien dañino. No sabemos qué le dio el paro, doctor, no sabemos cómo entró en paro. Pasé muy rápido el fotomagnesio, o me equivoqué en pasarle, o doctor no tiene dosaje previo de magnesio, no tiene. Entonces, esas cosas siempre valorar, ¿no? Verificar siempre, no solamente apuntar a, no, está con sodio tanto, con potasio tanto, o hemoglobina en tanto, diuresis tanto, no. También doctor tiene un fósforo en tanto, magnesio en tanto, de repente exijamos nosotros esenciales que se docen, ¿no? De repente, doctor, de repente está con su falta de magnesio, le pedimos magnesio, nosotros estamos con le pedimos calcio, no le vamos a pedir a las 24 horas o a los 2 días, no, hay que ser dinámicos en ese manejo, ¿no? Y para magnesemia, hablamos de valores leves, moderados, severos, como mencionan acá, ¿no? De 4 a 6, 6 a 10, mayor de 10. Me detengo básicamente en mayor de 10, ¿no? Porque puede conducir a lo que es un cuadro de cuadriplegia, un cuadro de apnea, bloqueo cardíaco y parada cardiorrespiratoria, ¿no? Es importante para tener en cuenta esto, porque muchas veces abusamos, como le digo, ya en gestantes, o no sé si trabajan en la parte de obstetricia, en la parte de pediatría y manejo de crisis asmáticas, ¿no? No siempre el sulfato de magnesio es bueno, ¿no? Y si usamos, valorar con siempre su dosaje sérico de magnesio. Bueno, el diagnóstico se basa en los hallazgos de laboratorio y en la historia clínica del paciente que tengamos. Y para finalizar, ese es un pequeño cuadro, ya que cómo podemos nosotros corregir los trastornos electrolíticos en cuanto al uso por ejemplo, en hipofosfatemia, corrección con el fosfocalium, nosotros sabemos, ¿no? Lo corregimos en 6 horas. En caso de la hiperfosfatemia, básicamente sí, como el calcio que les mencioné, hidratación, ¿no? Y poder mejorar ese lado. Y en el caso del magnesio, lo que usamos, ¿no? El sulfato de magnesio, 25 hasta 75. Algunos de los dice siempre hasta 75 miligramos por kilo. Yo generalmente uso 50 miligramos por kilo para la transfusión del paciente, ¿no? Durante 24 horas, y de acuerdo a eso monitorizar también cambios osteoteninosos, cambios en la presión arterial o cambios en el sensorio del paciente, ¿no? Porque también no nos vamos a ir al otro lado, como le mencioné. El magnesio, la verdad, es bien infraestimado, y tenemos que tener en cuenta eso. Y con hipermagnesemia, uso el gluconato de calcio como hormona contra ¿no? Dejo ahí un pequeño para saber cómo poder infundirlo y cómo poder darle en el paciente, ¿no? Eso es todo. No sé si tendrán una pregunta. En verdad es un tema bien corto, pero es bastante importancia. En lo que me gustaría que se lleven la parte de solicitar al laboratorio, pedirlo y dosarlo siempre, pues, ¿no? Sí, efectivamente, doctor Samuel. Si alguien tiene alguna pregunta, recuerde que tenemos el botón de chat, el botón de preguntas y respuestas, y por supuesto tienen la opción de levantar la manito para poder realizar la consulta directamente al doctor. En este momento, ¿alguien tiene alguna consulta?
Bien, no estamos observando ninguna consulta, doctor Samuel. En todo Ujú. caso, estaríamos culminando ya la ponencia, su ponencia el día de hoy. Le agradecemos por su participación y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti. ¿Sí? Vamos. Gracias a usted, doctor Samuel. Que tenga buen día. Gracias. Gracias.